Hola, ¿cómo están? Estamos muy felices de estar con ustedes como todos los martes, por lo menos casi todos los martes. Estamos transmitiendo el podcast de Veritas Fidei desde la ciudad de Houston en vivo y a todo color. Su anfitrión Chris Dupont y mi esposa, productora y mi esposa, Mónica Franco. Moni, es que no te pongas nervioso, Chris. quiero decir muchas cosas y se me pones nervioso. Hola, Chris, siempre es un honor estar a tu lado y bienvenidos a todos. El honor es mío, el honor es nuestro de estar con ustedes. Es una bendición poder llegar hasta sus hogares, sus lugares de trabajo, automóviles, gimnasios, en la calle haciendo deporte, donde quiera que estén. Es una bendición estar con ustedes este día de hoy. Y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Lo consideramos un privilegio poder llegar hasta ustedes y lo consideramos una muy grande responsabilidad, especialmente cuando hablamos de temas delicados, y hoy va a ser el caso del tema que vamos a abordar el día de hoy. Ahorita pasamos a eso, Chris. Vamos aquí a saludar. Tenemos a Cari Gutiérrez, saludos desde Querétaro. Hola, Cari, saludos a todos. Besitos, bendiciones. Un abrazo, cuñadita, gracias, ¿cómo están? Tenemos a, Irving Terrazas Molina, siempre es un gusto también tenerte aquí. Dios los bendiga. Gracias Irving. Por sus enseñanzas, son de mucha edificación. Gracias, Irving, como siempre, por estar acá. Dios te bendiga. Y sí, Chris, este tema de hoy, ¿ya lo vamos a decir adelante? Adelante. Nos lo pidieron una persona el podcast pasado, ahorita lo dices. Sí. Y bueno, ahorita les platicamos un poquito más. Está Carlos Vallejos Muñoz, muchas bendiciones y gracias por tan buenos podcasts. Gracias, Carlos. Los escucho muchas veces en diferido. Gracias, Carlos. Y bueno, para eso es también que tenemos la plataforma de Spotify, la plataforma de Apple Podcasts. Si tienen un teléfono, un iPhone, hay una aplicación de podcast y ahí pueden buscarnos simplemente como Veritas Fidei. Y ahí van a encontrar el podcast, pueden poner alertas ahí. También algo que no les decimos suficiente es que si encuentran el material de bendición, ayúdenos a promover el podcast poniendo una buena revisión, una buena nota. Si están en YouTube, suscríbanse al canal, compártanlo. Voy a poner aquí en pantalla el canal. Exactamente. Una de las cosas es que estamos tratando de diversificar las plataformas para que pues mucha gente tenga acceso al material que estamos compartiendo, y esa es una de las formas en que ustedes nos pueden ayudar. Y dos principales: no mandándonos dinero, ya les dijimos que no les vamos a pedir dinero aquí, con sus oraciones y compartiendo el material, dándole like, suscribiéndose al canal de YouTube, etcétera. Así que gracias, Carlos. Marco Antonio Díaz, saludos de Ana Gloria y Marco. Gracias, compadritos de corazón, muy contentos de saber que están por ahí. Un gran abrazo para ustedes. Un saludo que siempre nos da mucho gusto, Chris. Madeleine Rieder, hola Chris y Moni. Este es un tema muy delicado e importante para todos los humanos y cristianos. Muchas gracias por escoger también los temas que desarrollan. Los felicito, los amo, Dios los bendice. Gracias, mamita. Gracias por estar con nosotros como siempre. El varón de la cruz nos envía 100 estrellas. Muchas gracias. Muy agradecidos. Gracias. Como dijo Chris, aquí no les pedimos dinero, pero si le nació mandar las estrellas, créeme que va a ser reinvertido en todo esto. Sí, a ver, nosotros invertimos de nuestro bolsillo para todo esto. Hemos tenido donativos de algunos ministerios importantes que nos han ayudado con equipos y cosas así. Pero en realidad a nosotros nos cuesta tiempo y dinero hacer esto. Y cualquier cosa que recibimos como ofrenda, cosa que no sucede muy seguido, pero cuando sucede, lo reinvertimos para el ministerio. Así que muchas gracias. Y no les vamos a seguir pidiendo dinero. Ese es nuestro propósito. Jaciel Terrazas, Dios bendice sus vidas grandemente y un honor escucharlos nuevamente. Gracias, Jaciel, y Gonzalo López también.
hermanos, saludos desde Buenos Aires, con mucho frío, sí, porque tienen el clima invertido, como están en el hemisferio sur, están en invierno ahorita, ¿no? Entonces, como decimos aquí en Estados Unidos, Merry Christmas in July, ¿no? Ya Sí. estamos en julio, en 1 de julio. Bueno, un abrazo, Gonzalo, y tómate un mate bien calientito ahí con una fogatita. Otro saludo que nos da mucho gusto, Cris. Mi mamá, Mónica Kutolenka, aquí estoy. Saludos a Yeji, a Pikis. Bendiciones y los amamos. Moni, Yeye, un abrazo. Dios los bendiga. Mariana, un abrazo muy grande. Pablo Fernández Espitia, también nos da gusto siempre verte por aquí. Saludos y bendiciones desde Colombia. Gracias, Pablo. Uno de casa también. Y también otra de casa que nos da mucho gusto, Cris. María G. Acosta. Saludos, hermanos. Bendiciones siempre. Gracias, María. Pues, y da gusto porque se siente como ya hay un sentido de comunidad en el podcast, lo cual me gusta mucho. Me gusta mucho que y decirles también que oramos por el podcast, y no solo oramos por el podcast, sino por personas en específico que ya sabemos que están por acá. Así que muchas gracias, y si tienen también peticiones de oración, nos las pueden hacer llegar. Tenemos también una dirección de correo electrónico donde podemos recibir información tal vez más privada, y si no es privada tampoco es grave, nos la pueden compartir. Es podcastbchicaf@gmail.com. Exacto. Vito Pérez desde El Salvador nos manda saludos también. Un saludo a ti de regreso y un abrazo fraterno, Vito. Cris, ¿qué te parece si comenzamos? A ver si nos dices un poco qué vamos a ver hoy. ¿Quién pidió este tema? Bueno, la vez pasada nos la pidió Felipe Flores. No lo veo todavía, no vi si está por ahí. Y nos pidió hablar del suicidio. Esto es un tema delicado, obviamente. Si tienen niños, adolescentes o pequeños, ustedes como padres midan la madurez de cada persona, pero esto es un tema que yo pensaría que los adolescentes ya lo deben saber, lo deben estudiar, entender. Y es un tema delicado, un tema que poco se estudia en las iglesias, poco, no digo que nunca, pero poco. Y a veces cuando se aborda en las iglesias, sobre todo en círculos evangélicos, protestantes, etcétera, se hace con mucho juicio. Y creo que ese no es el propósito de hoy. El propósito de hoy va a ser responder algunas preguntas. Y Cris, platícales un poco también. Estuvimos pensando si hacíamos este tema o no. Sí. Porque muchas personas lo pueden malinterpretar, así que les vamos a pedir que pongan toda la atención, que dejen de distraerse con los celulares. Si van a escuchar este tema, pónganle atención, no vayan a malinterpretar las cosas, no vayan a... Si hay alguien escuchando por ahí, que ponga atención, que no vayan a malinterpretar este tema, porque es muy delicado, y tuvimos justo esa duda de por qué no la pasan en las iglesias. Bueno, puede que lo malinterpreten, puede que se haga daño a alguien, entonces hay que tomarlo con toda seriedad. Sí. Y antes de empezar, hay que hablar de esto. Si tú o una persona cercana a ti está contemplando quitarse la vida, necesitas buscar ayuda inmediatamente. Y en casi todos nuestros países, afortunadamente, hay líneas de teléfono, páginas, etcétera, de ayuda inmediata, donde se pueden recibir pues auxilio inmediato para este tipo de cosas. Si tú has pensado en esto, lo estás contemplando, busca ayuda, no es pecado, a diferencia de algunos pastores que piensan que es pecado buscar ayuda psiquiátrica, ayuda psicológica. Sin equivocarme, te digo, no es pecado. El pecado es no buscar ayuda cuando la necesitas. La mente es un órgano que Dios nos ha dado y es igualmente susceptible a enfermedades, así que puedes buscar ayuda de médicos.
profesionales y profesionales de la salud. Así que eso es lo primero, y seamos muy compasivos también con gente que ha pasado por esto. Casi todos, diría yo, Moni, que conocemos a alguien que ha sido afectado por este tema. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, una de las cosas que sería muy complejo hablar y honestamente me metí un poco a investigar este tema, y son las causas. ¿Cuáles son las causas del suicidio? Porque sería más sencillo, sería relativamente sencillo si sabemos cuáles son las causas para evitarlo y prevenirlo. Sin embargo, no es el consenso de los profesionales de salud mental, es que no sabemos exactamente cuáles son las causas del suicidio. Es muy difícil ahondar en esto. Los que dejan notas o dejan evidencia de qué es lo que estaba pasando, a veces no es suficiente para saber las causas en general. Y esto afecta curiosamente tanto a cristianos como no cristianos. Fíjense, una estadística que a mí me impresionó es que el suicidio es una de las causas principales de muerte en jóvenes, ¿sí? Jóvenes y en adultos mayores, gente mayor de 65 años o jóvenes antes de la edad adulta, sobre todo en la adolescencia. Entonces, y afecta esto creyentes y no creyentes también. Así que una de las cosas que no vamos a poder abordar hoy, porque es un tema muy complejo, son las causas. Pero sí vamos a hablar de dos cuestiones, la cuestión teológica y la cuestión pastoral en este tema. Y obviamente bienvenida a sus preguntas también y sus participaciones. Preguntas que vamos a abordar hoy. ¿Puede Dios perdonar el suicidio? ¿Es algo que Dios perdona o no? ¿El suicidio condena automáticamente a una persona a la perdición, al infierno, a la separación eterna o no? Este tema tiene que ver también con salvación y cómo funciona la salvación. Y últimamente también vamos a hablar de si importa el momento o el arrepentimiento de la persona al morir o antes de morir, momentos antes de morir. Es decir, ¿qué pasa con pecados no confesados de la persona que se quita la vida? Bueno, vamos a responder a esto. Y para abordar el tema, no sé si recuerden, hace unos pocos años hubo un pastor, el pastor Rick Warren, autor de un libro que se vendió muchísimo hace tiempo, Una vida con propósito. Bueno, uno de sus hijos fue afectado por esto, él se quitó la vida. Y una de las cosas que él sufrió muchísimo fue que hubo mucho juicio, sobre todo de la comunidad cristiana, tristemente, porque mucha gente no entiende este tema. Vamos a hablar primero, si vamos a hablar de, ¿Dios perdona esto o no? Hay que hablar primero de la salvación. Y la pregunta principal es, ¿cómo se salva una persona? ¿Cómo es la salvación? ¿Cómo funciona el tema de la salvación? Bueno, ¿y la salvación qué es? Es el ser rescatado de pena de muerte por Dios por medio de la promesa de la vida eterna. ¿Cómo obtenemos esto? Bueno, vamos a ver algunos pasajes claves. Efesios 2, del 8 al 10. Y esto no va a ser nuevo para muchos de ustedes. ¿Sí? Ya lo sabemos. Efesios 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿De quién no es este proceso de salvación? De nosotros. Es un regalo de Dios que no es por obras, para que nadie se gloríe. Y luego el 10 sigue así. Porque somos hechura suya, es decir, somos hechos por Dios, creados en Cristo Jesús para
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, el proceso de salvación es un regalo inmerecido de Dios y no es por obras, es un regalo, no es algo que puedo ganar, obtener o sacar por medio de estrategias o cualquier otro tipo de torcerle la mano a Dios. Sí, no muchas funciona. personas se confunden aquí, Cris, de que vamos a visitar a los enfermos a los hospitales, vamos a las cárceles a predicar, vamos a esto, y esas son las obras que piensan que los van a salvar o van a llegar, que por medio de sus obras van a merecer el cielo. No hay nada que podamos... De hecho, Moni, cualquier cosa que pensemos que puede ayudar a nuestra salvación es un insulto. Y es un insulto muy grande porque estamos insultando la cruz de Cristo. Es decirle, Jesús, tu sacrificio en la cruz, tan tortuoso y tan horrible que fue, no fue suficiente para garantizar mi salvación. Sí. Es un regalo de Dios. Y aquí entendemos que fe es confianza y dependencia de Dios a través de Jesucristo. Romanos 8, 38 y 39, ¿qué dice? Dice así: por lo cual, escribe el apóstol Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué es lo que nos va a poder separar del amor de Dios una vez que estamos en su mano? Nada. Nada nos puede separar. ¿Sí? Ahora, ¿quién nos salva? ¿Nos salvamos nosotros? No, ya vimos que no es algo de nosotros. Dios es el que nos salva. No hay ningún esfuerzo divino que podamos hacer al respecto. Es un regalo y lo único que podemos hacer es recibirla o rechazarla. Pero el que hizo el trabajo difícil fue Jesucristo, no nosotros. Nosotros decidimos simplemente recibir el regalo o no. Es como un regalo de Navidad. El que da el regalo, a él es a quien le cuesta. El receptor simplemente lo acepta. Ahora, ¿cuál es la profundidad de la salvación? Y aquí, de nuevo, no vamos a profundizar demasiado. Estos temas ya los hemos hablado y muchos de ustedes ya los conocen a profundidad. Pero, ¿cuál es la profundidad de la salvación? Bueno, la salvación cubre todos los pecados. ¿Qué quiere decir aquí todos? Pasados, presentes y futuros. Veamos Hebreos 7:25, por favor. Hebreos 7:25 dice: por lo cual Dios también puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, ¿cuántas veces? Una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y por cierto, el contexto de quién está hablando aquí, de Jesucristo, el Señor. Ahora, Juan, el resumen de esto es que el sacrificio de Jesús es único, suficiente para todos los pecados y suficiente para todos aquellos que deseen
depositar su fe, su confianza en Jesús. Una sola vez y para siempre. Juan 10:27. Veamos Juan 10:27. Dice, ustedes lo conocen, y es una cita del Antiguo Testamento. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que, puntos aquí. La salvación es segura por el poder y la promesa de Dios y nadie puede arrebatar a los creyentes de la mano de Dios. Ahora uno podría decir, bueno, es que esto es un pecado mortal, es un pecado imperdonable. Bueno, sí hay un pecado imperdonable que se menciona en la Escritura. Está en Mateo 12:31. Y tenemos un artículo completo de esto que vamos a compartir, pero hablemos muy rápido de esto. Hay un solo pecado imperdonable y este es el que Jesús en Mateo 12:31 menciona. Dice, habla Jesús y dice, por lo tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced lo bueno, o haced el árbol. Bueno, no voy a seguir muy profundamente, pero lo que sucede aquí es que los fariseos y los escribas no niegan que Jesús hace milagros, no niegan que Dios está haciendo prodigios, está resucitando muertos, está dándole vista a los ciegos, que los cojos caminan, etc. Pero ¿qué es lo que hacen? No niegan el milagro, no niegan la sanación, pero se la asignan a Satanás. ¿Y qué es o a los demonios? ¿Y qué es esto? Es una negación muy grosera en el sentido espiritual, porque lo que están haciendo es asignarle las obras de Dios al diablo. Y esto es una negación básicamente del Espíritu Santo, lo cual significa que esta persona está con un nivel de dureza tal que si muere en ese estado, simplemente no tiene perdón. Y esa es la blasfemia al Espíritu Santo. Hay veces que gente me escribe o me dice, es que tengo miedo de que he cometido el pecado imperdonable. Bueno, el simple hecho de que estés preocupado de que lo has cometido es señal de que no lo has cometido. ¿Sí? Eso no es lo que está pasando en este pasaje. Y de nuevo vamos a compartir más de un artículo más detallado de esto. Pero esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo y es en resumen, es un rechazo, escúchenme lo que es un rechazo continuo y definitivo de la obra redentora del Espíritu Santo. ¿Sí? Es un rechazo continuo y definitivo de la obra redentora del Espíritu Santo en Cristo. Así que en ningún lugar está aquí el suicidio mencionado como un pecado imperdonable. Jesús nunca dijo, todos se los vamos a perdonar, menos este pecado y el suicidio. Nunca dijo eso tampoco. Ahora, ¿qué hay de pecados que aún no hemos cometido? ¿Sí? Bueno, vamos a ver un pasaje relacionado un poco con esto. No voy a leerlo todo, es un pasaje un poco largo, pero si quieren leerlo completo es Romanos 5:8, del 8 al 21, y voy a leer solamente la primera parte, muy brevemente. Por cierto, este es el primer pasaje que yo me aprendí de memoria hace unos cuantos ayeres.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre por Él, seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Sí? Y el punto aquí es que Cristo murió por nosotros cuando éramos aún pecadores y antes de cometer cualquier otro pecado personal. Se habla ahí en presente, ya somos salvos. Y esta muerte y sacrificio de Jesús cubre todos los pecados, incluso los futuros. ¿Sí? El pensar que cada pecado debe ser confesado por una persona para poder ser perdonado es una visión centrada en el esfuerzo humano y no en el poder redentor de la obra de Cristo. Es decir, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo para ser perdonado, es decir, confesar. Entonces, si tengo que confesarlo, entonces ya no es obra de Dios, como dice Efesios 2. ¿Sí? Una de las cosas que algunas personas dicen, bueno, es que un cristiano que muere sin reconciliarse con su hermano o sin confesar un pecado, ¿eso lo condena o no? Y la respuesta aquí es no. Según los pasajes que ya hemos visto y muchos otros, la salvación depende de Cristo, no de la perfección humana, no de de cuántos pecados tenga yo acumulados o no tenga, ¿sí? Ahora, no quisiera ser simplón con esto. Esto no significa tampoco que tenemos licencia para pecar lo que queramos. Dice Pablo, bueno, ¿qué? ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia sobreabunde? Desde luego que no vamos a hacer eso. El que es un verdadero creyente se arrepiente y evita el pecado a toda costa. Y no solo lo evita, lo odia. Y una de las cosas que mi mentor, el doctor Clay Jones, nos ha inculcado es que si no te gusta el estado actual de las cosas, si no te gusta que sufrimos en este mundo, si no te gusta el dolor, es culpa del pecado y debemos odiar el pecado. La persona que odia el pecado es una señal que el Espíritu Santo está morando en ella. Ahora, algunos dicen, ¿sabes qué? Algunos dicen, yo no creo que alguien pueda ser salvo porque alguien que llega a ese punto de quitarse la vida, eso es señal de que no tiene al Espíritu Santo. Y yo diría, por un lado, quisiera decir, tal vez es señal de que no tenga el Espíritu Santo, pero tal vez no. El punto es que tú no lo sabes. Para decir esta persona se salvó y esta persona no, necesitaría ser omnisciente y tú no eres Dios, no lo puedes saber. Y quiero meterme a algo que tal vez muchas iglesias no hagan, muchos pastores no hagan, pero en la Biblia tenemos ejemplos de personas, de héroes de la Biblia que cayeron en depresión y desesperación al punto de morir o querer morir incluso. Por ejemplo, Elías en Primera de Reyes, no lo vamos a ver, pero si quieren anotarlo, también se los vamos a dejar por escrito. Elías en Primera de Reyes 19, el gran Elías, que hizo grandes milagros, una de las épocas de más milagros de Dios y de mayor revelación, uno de los grandes profetas, pidió a Dios que le quitara la vida. Fíjate, el gran profeta de Dios, Elías, le pidió en Primera de Reyes 19 a Dios que le quitara la vida. Jonás, en Jonás 4, si ustedes ven la historia de Jonás, de nuevo no lo vamos a ver, quería morirse, quería morir.
Otro personaje muy trágico y muy conocido también es el caso del rey Saúl. El rey Saúl murió por suicidio, cayó sobre su propia espada. Y me puse a investigar, bueno, ¿qué piensan los grandes rabinos y maestros de la Torá? ¿Qué piensan de esto? Y bueno, hay fuentes rabínicas de autoridad que a veces permiten la indulgencia para suicidios durante angustia mental extrema. ¿Sí? Cuando hay angustia mental extrema, algunos de estos rabinos dicen, hay misericordia ahí. Y algunos de estos maestros y rabinos consideran a Saúl dentro de los llamados justos de Israel, de la gente notable y digna de admirarse de Israel, aunque tuvo muchos desatinos, obviamente, a pesar de muchos fracasos. ¿Y por qué lo ven como uno de los justos de Israel? Bueno, porque fue ungido por Dios y sirvió como rey electo por Dios durante un tiempo. Así que en cuanto a Saúl, no hay ninguna tradición teológica importante que declare dogmáticamente que Saúl haya sido salvo o se haya perdido, ¿sí? Y lo que los rabinos típicamente hacen, y creo que es la posición más correcta, es dejar el destino de Saúl a la perfecta justicia y misericordia de Dios. ¿Fue salvo Saúl o no? Eso ya va a depender de Dios. Y alguien que diga, ¿sabes qué? Yo sé que Saúl no se salvó. Tendrías que ser Dios para saberlo. Otro caso muy notable, Sansón. Sansón se quitó la vida en un acto de guerra o en un juicio contra los filisteos. Si ustedes leen Jueces 16, del 28 a 30, ¿sí? se menciona ahí. Lo curioso es que en el libro de Hechos se le menciona explícitamente con un lugar de honor a Sansón, que se quitó la vida de nuevo. Y algunos podrían decir, bueno, fue una circunstancia específica, etcétera, etcétera, lo que quieran, pero el punto es que se quitó la vida y le quitó la vida a muchos filisteos en el proceso. Fíjense lo que dice Hebreos, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Sí? Esto está en Hebreos 11. Entonces, el mismo Sansón, fíjense, el mismo Sansón aparece en la lista de los grandes hombres ilustres de fe que el autor de Hebreos en la palabra de Dios menciona. Y estos personajes, así como otros, experimentaron la desesperación al punto de llegar a quitarse la vida o de querer y desear quitarse la vida y hasta pedirle a Dios que les quitara la vida. Sin embargo, Dios siguió su relación con ellos. Hay otro punto importante que me gustaría mencionar y que mucha gente no menciona aquí. Moni y yo hemos estudiado mucho el tema del ocultismo. Y una de las cosas que notamos de refilón al estar estudiando este tema del suicidio y habiendo visto temas de ocultismo es que mucha gente que ha caído no solo en posesión completa, sí, porque podríamos decir una persona poseída no tiene el Espíritu Santo. Estaría yo de acuerdo
con eso. Pero hay opresiones tan fuertes que llegan a parecer posesión. Y en estos casos de opresión extrema, muchas personas que después son libradas de esta opresión y de este ocultismo, de esta opresión diabólica, expresan que con frecuencia tuvieron pensamientos suicidas. Satanás, una de las cosas que Satanás odia es a Dios, y obviamente odia la imagen de Dios en la persona. ¿Y qué mejor manera de eliminar la imagen de Dios en la persona que con un suicidio? Así que una de las cosas que yo quisiera que ustedes piensen, si tú eres una de las personas que tiende a juzgar más de manera más fuerte a las personas que se suicidan y decir, no, pues no tenía a Dios y por eso lo hizo. Cuidado, porque hay casos de opresión muy fuerte. Obviamente la persona tiene que dar pie a estas opresiones, pero no significa que haya perdido su salvación. Pero, de nuevo, esta influencia y estas opresiones diabólicas pueden y con frecuencia dar a luz a pensamientos suicidas. Y sabemos que el diablo es el padre de la mentira y del engaño. Así que no me extraña que en muchos casos de opresión diabólica, de influencia diabólica, se vea que las personas tienen pensamientos suicidas. Así que, bueno, vamos a concluir un poquito acerca de esto. El suicidio viola el mandamiento de Dios de no matarás. Eso es indudable. Es un pecado que atenta contra sí mismo. Es algo serio, es algo trágico, pero no condena automáticamente a una persona al infierno. ¿Por qué? Porque no sabemos las circunstancias que esté viviendo la persona, ni conocemos su relación con Dios. El que una persona se quite la vida no quiere decir, por ejemplo, que ha tenido un pecado recurrente. Obviamente, la Biblia es muy clara que aquellos que practican el pecado, el que practica el pecado habitualmente y sin cargo de conciencia, lo más seguro es que lo haga porque no tiene al Espíritu Santo en su vida. Pero una persona que tal vez ha sido una persona devota y que tiene alguna circunstancia extrema psicológica como depresión, ansiedad, algún problema del balance de los químicos del cerebro, traumas, etcétera, no podemos decir que esa persona automáticamente por quitarse la vida no es salva. La cuestión crítica aquí es, la persona tenía una relación correcta con Cristo al momento de su muerte, ¿sí? Y aquí la salvación, ¿por qué? Porque la salvación depende de la gracia de Dios mediante la fe. No depende de un solo acto o error al final de la vida de la persona, ¿sí? De nuevo, la salvación depende de la gracia de Dios mediante la fe en Cristo, no de un acto único o un error al final de la vida de la persona, por muy aberrante que nos parezca este error. Chris, ¿sí? Perdón que haga una pausa, pero creo que se cayó el live en YouTube. Oh, sí. Oh. Pero bueno, sigamos al final y lo vamos a subir en YouTube. Bueno, sí. Si pudiéramos poner por ahí una nota que... Bueno, vamos a seguir. Entonces, la conclusión es esta. Y
problemas médicos, problemas de depresión, problemas incluso de conexión con el ocultismo, pueden ser causas que produzcan en la persona pensamientos de suicidio, al punto de incluso llegar a ejecutar el acto. Pero el ejecutar el acto no es una condena automática de la persona al infierno. Que eso quede muy claro. Ahora, tampoco es una garantía que simplemente porque la persona hizo una oración ya es salva. Vamos a poner un artículo de esto y lo hemos hablado también muchas veces. Hay también un poco la cultura en círculos cristianos que simplemente ya hice la oración, ya acepté a Jesús en mi vida y bueno, sigo viviendo como pagano, sigo mintiendo, sigo haciendo tranzas, sigo adulterando, sigo con la misma manera de vivir básicamente que cualquier otra persona que no conozca a Dios. Eso no es ser cristiano, eso no es ser creyente. ¿Sí? ¿Sabes qué, Chris? Te voy a decir lo que está pasando ahorita en YouTube. Dice que YouTube, yo creo que leyó el título y nos está poniendo que está un concern, community concern, y nos está mandando aquí, de hecho, teléfonos donde podemos comunicarnos. Creo que están preocupados de lo que estamos transmitiendo y por eso nos cancelaron el live en YouTube. Tal vez lo que está pasando es que estos algoritmos automáticos que tienen detectan ciertas palabras y obviamente detectaron la palabra suicidio, quitarse la vida, y entonces te empiezan a bloquear y a ponerte mensajes de llama a este número para obtener ayuda. Y qué bueno que lo hagan, y tal vez una advertencia aquí, de una advertencia como apologistas, como una advertencia pastoral, es que lo que estamos enseñando no es licencia para pecar, ni una justificación para quitarse la vida. No lo es. De hecho, yo me atrevería a decir que alguien que llega a estos extremos debería pensar si realmente es creyente o no. Y si la persona sí lo es realmente, entonces Dios ya juzgará a la persona. Pero si tú o alguien que conoce está luchando con estos pensamientos, no sé, Moni, si vamos a poner la información en línea. Tienes que buscar ayuda inmediata. Un pastor, un médico, consejero, y hay líneas de ayuda. Aquí en Estados Unidos hay una línea nacional de prevención del suicidio, ¿sí? Y es 1-800-273-TALK, T-A-L-K, ¿sí? O también su página web es www.suicidepreventionline.org, ¿sí? www.suicidepreventionline.org, ¿sí? Y recordemos que el suicidio es una solución permanente a un problema temporal. Ahora, déjenme decirles algo, sobre todo si hay alguien que ha contemplado esto o que está contemplando esto. El quitarte la vida no termina con el dolor. Lo único que hace es transferir el dolor a otras personas. El dolor que absorben las personas del ser querido que se quita la vida es inmenso, impensable, incalculable, inmedible. Así que no es una solución tampoco al dolor, porque el dolor, lo único que sucede es que se transfiere a otras personas, con consecuencias muy graves y cicatrices que no llegan a sanar totalmente en toda una vida.
nadie debe de pasar por aquí, por este punto, ¿sí? Hay obviamente enfermedades mentales, depresión, psicosis, ciertos tipos de psicosis, incluso acceso al ocultismo, PTSD, que pueden distorsionar gravemente el juicio de las personas al tomar decisiones, pero Dios es el único que juzga el corazón y el contexto completo de las personas. Hablamos del tema de Sansón. Bueno, hubo muchas situaciones ahí atenuantes. Se quitó la vida, pero también mató a muchos enemigos de los judíos. Fue un acto heroico, fue cobarde, se quitó la vida, fue mártir. ¿Qué pasó? Y no estoy pretendiendo aquí dar las respuestas a eso, pero hay atenuantes. Hay atenuantes en la vida de Sansón a la hora en que se quitó la vida. Y lo mismo sucede con muchas personas. No tenemos el contexto completo de lo que está pasando en la vida o en la mente o en el corazón de la gente, ¿sí? ¿Sigue siendo un pecado grave? Desde luego. ¿Viola la ley de Dios? Indudablemente. Pero solamente Dios sabe y conoce el corazón de la persona. Y además, Cris, como bien dijiste, y el dolor no acaba ahí, ¿no? El de la persona tal vez, pero el de los familiares sigue, sí, y sigue muy fuerte. Aparte, esto también tiene consecuencias eternas, Moni, porque Dios habla de que habrá recompensas en el cielo, en el más allá. Y no es lo mismo llegar con Dios triunfante después de una vida de sacrificio y de servicio a Dios, donde Dios te recibe con los brazos abiertos y te dice: bienvenido, hijo fiel, ven al gozo de tu Señor. No es lo mismo eso que llegar con la cola entre las patas, figuradamente, porque te quitaste la vida, y que te digan: pues sí, entra al cielo, pero entras de panzazo. Uh-huh. ¿Sí? Y Chris, sin recompensas, sin coronas, sin esa... y una de las cosas que anhelo cuando vea a Jesús es que me diga: bienvenido, has hecho un buen trabajo y entra al gozo de tu Señor. Bien hecho, siervo fiel. Para mí esas son las palabras que quisiera escuchar. No que me dijeran: lástima que cometiste este último acto en tu vida, que causaste tanto dolor, pero ya te perdoné. ¿Por qué sería importante, Cris, entender las recompensas o entender qué es llegar bien al cielo? Porque yo me imagino que alguien que está en depresión, si le dices, bueno, pues no vas a recibir tantas coronas o premios, va a decir: pues a mí no me importan las coronas, no piensa ni en premios ni en nada, lo único que está sumido en su depresión. Déjame darte una analogía que tal vez ayude. Hemos estado viendo toda la temporada de partidos de básquetbol de Houston, ¿no? De los Rockets. Uh-huh. Y algo muy notorio que vimos es que siempre hay un grupito como de 5 o 6 jugadores titulares que siempre son los que ponen cuando hay que ganar un partido. Cuando hay que ganar el partido, ese es el grupito de 5, 6, 7 que se escogen. Obviamente es un equipo de 5, pero siempre es una rotación entre esos. Y ya hay veces que ya, por ejemplo, el partido ya estaba básicamente ganado, entonces quitaban estos 5 o 6 y ponían a los más los más novatos, ¿sí? Ahora piensa en esto. ¿Quién va a sentirse con mayor satisfacción a la hora que le den el trofeo de que ganaron el partido? El que estuvo entrenando todo el año, el que estuvo dejando el alma en la cancha,
el que estuvo metiendo la mayoría de las canastas, el que tuvo la mayor cantidad de pases, el que animó al equipo, o el que metieron 1 o 2 partidos ya al final, porque era bastante malo y pues ni modo, pues hay que meterlo para entrenarlo, para ir entrenando a la siguiente generación. ¿Cuál crees que sintió mayor satisfacción a la hora de recibir el trofeo? El que jugó 2 minutos. Sí, o sea, eres parte del equipo, pero no hiciste nada. O no hiciste mucho, simplemente, bueno, pues eres parte del equipo. No has aportado gran cosa, pero pues eres parte del equipo. Es algo similar lo que va a suceder. Es algo similar. No veo de qué otra manera poder ilustrarlo. Entonces, no sé, o sea, quisieras llegar. Sí, eres parte del equipo, eres el aguador y les trajiste el agua. Sí, hiciste algo valioso, trajiste el agua. Y bueno, pues aquí está tu premio, tu paga de todo el año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios va a premiar las obras a los que son, a los salvos. Y no van a ser iguales los premios. No van a ser iguales. Obviamente va a haber diferentes niveles de premio según lo que la gente haya hecho. Dios dice que va a juzgar a la gente según sus obras, pero no para salvación. ¿Sí? No para salvación. Entonces, por eso es importante. Yo no quisiera llegar así como dice Pablo, como por fuego, ¿no? Como que de panzazo, de refilón, como que apenas lo aceptaste, piensa un poco en en los ladrones que crucificaron con Cristo. Pues sí, fueron salvos, pero ya estaban allí en la cruz y bueno, uno de ellos, no, el otro no, pero no tuvo tiempo de hacer nada para extender el reino de Dios. Nada, absolutamente. Simplemente, bueno, pues eres salvo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso, pero ahora sí que llegaste de panzazo. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que tener, creo, un poco de gracia con este tema. Hay que tener un poco de perspectiva bíblica, hay que ver todo el consejo de la Biblia, hay que hacer estudio sistemático de qué es lo que dice la Biblia completa y no nada más unos pasajes. Pero obviamente nuestra perspectiva de la salvación va a tener mucho que ver con lo que pensemos acerca de este tema del suicidio. Y de nuevo, hay que ser muy compasivos con este tema. Hay que ser también muy teológicos y también estar a la expectativa si alguien necesita ayuda de este tipo, buscar ayudarlo, buscarle ayuda, etcétera. Así que pues ahí lo tienen. No sé si quisieran que comentemos un poquito del tema. Aquí hay varios comentarios, a ver si me ayudas, Chris. A ver, vamos Como por ahí. dijimos y queremos que quede muy claro, esto no es un cheque en blanco para cometer todos los pecados que quieran si aceptan la salvación. Esto no es carta blanca para los suicidios ni otro tipo de pecado, Chris. Eso queremos ser muy claros. Esto es un podcast para ayudarlos y como bien dijiste, explicaste, está el lado espiritual, que no eres tú. Correcto. Y está el lado que puede ser un déficit en el cerebro, o está el lado emocional, ¿no? También. El ocultismo también. Cualquiera de los tres está mal. Marco López tiene un punto interesante aquí. Dice, creo que también en el tema del suicidio los calvinistas y arminianos tienen sus posturas que van de acuerdo a sus doctrinas. Bueno, más que cuestión del suicidio, es más bien en la cuestión de la salvación, y Marco, por ahí vamos a poner este artículo, pero se los voy a resumir. Pero tanto Arminio como Calvino, por ejemplo, estaban de acuerdo en la depravación humana y que el hombre necesita salvación. En lo que estaban en desacuerdo es si la salvación se pierde o no se pierde, y obviamente el calvinista diría, la salvación no se pierde, el que es salvo va a permanecer salvo, y Arminio diría, bueno, uno puede ser genuinamente salvo
y también genuinamente perder su salvación. Pero fíjate, si tienes una persona que vive en pecado, que no le importa la ley de Dios, que no le importa agradar a Dios, que vive en adulterio sin arrepentimiento, que vive una vida desarraigada a los mandamientos de Dios, pero dice que hizo una oración cuando tenía 6 años y que por eso es salvo. Perdón, pero no es salvo. Y aquí Calvino diría, bueno, pues es que no fue creyente en primer lugar. Y Arminio diría, pues si fue creyente en primer lugar, perdió la salvación. Pero fíjate en lo que los dos están de acuerdo. Tanto Calvino como Arminio están de acuerdo en que la persona no es salva. ¿Sí? Ahora, en cuanto a este tema del suicidio, obviamente hay atenuantes. Por ejemplo, ¿cuál fue la vida anterior de la persona? ¿Cómo se ha conducido? ¿Qué frutos ha tenido o no ha tenido frutos? ¿Sí? Y todas esas atenuantes que mencioné con el caso de Sansón son las que nosotros no podemos ver en su totalidad, pero que Dios sí ve. Por eso el juicio final lo tiene que dar Dios, no nosotros. Nosotros vemos a veces muy superficialmente lo que está pasando, pero Dios lo ve todo y ve la intención del corazón. Gracias, Cris. Aquí tenemos a Jorge Luna. Saludos, hermano, desde La Paz, Bolivia. Jorge, un abrazo, bendiciones. Michael Gómez, saludos desde Mariel, Cuba. Gracias por el trabajo que hacen ustedes, un mentor para mí. Lamento no dejarles saber más a menudo. Me gustaría mucho conocerles personalmente. Dios los bendiga. Nos encantaría también. Tal vez un día Dios nos conceda ir a Cuba. A.M. Gaspard, bendiciones, Cris y Mónica. Dios los bendice grandemente. Muchas gracias, bendiciones. Y Wanda Valenzuela, es un tema muy importante y profundo. Gracias. Marco, Mario, aleluya, dice, bendiciones hermanos, dice, yo nací en una iglesia neopentecostal, al principio muy bíblica, después sutilmente se transformó en iglesia de la prosperidad, qué pena. Ahí escuché por primera vez que la salvación no se pierde y para muchos líderes ahí fue como un permiso para tomar, ir a bares, ser infieles a sus esposas, etc. Yo no creía en eso, pues fue hagan lo que quieran. Después me salí, busqué una iglesia más bíblica y empecé a estudiar teología. Aprendí que la salvación no se pierde para los salvos, o sea, para los que temen verdaderamente pecar y buscamos el vivir en santidad. No lo entendí luego. Y entiendo a los que aún creen que la salvación se pierde y según depende de ellos la salvación. Siguen en nuestras oraciones. Gracias. Sí, es muy cierto. Y aquí el punto es, nadie sabe quién es salvo realmente o quién no. Obviamente uno puede más o menos darse una idea de superficialmente cómo está viviendo la persona, y si la persona está viviendo una vida de vicios, de desenfrenos, de una vida que obviamente no agrada a Dios, pues estaría seríamos muy ingenuos en pensar que la tal persona es salva, pero no lo podemos saber a ciencia cierta porque no hemos visto todo el contexto y no vemos todo el fondo de la cuestión. Uh-huh. Carlos Ulises Hernández dice, ¿y si la ayuda es contraria a la voluntad de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Me imagino que buscar ayuda para esto, bueno, habría que ver qué tipo de ayuda es contraria a la voluntad de Dios. Obviamente, la mayoría de estas personas que se dedican a ayudar a la gente que tiene pensamientos suicidas y todo esto, la mayoría de ellos yo esperaría que son gente preparada, que han estudiado el tema y que tienen cierto nivel de preparación para abordar este tema. Contrario, no sé si pudieras aclarar tal vez un poquito ahí, Carlos, ¿a qué te refieres con contraria a la voluntad de Dios?
Morales de González Betsy, gracias por abordar este tema. Nunca había escuchado algo al respecto. Dios les siga bendiciendo. Fíjate, y una de las cosas que decíamos, esto a mi parecer, amigos, hermanos Bonnie, debe ser algo que las iglesias y los pastores deben hablar. Si no, tal vez desde el púlpito, porque hay niños y tal vez no se presta esto a hablarlo en público, tal vez sí en clases o en temas más, en una clase más íntima, pero en años que yo he estado en iglesias y en liderazgo y en pastorados, etcétera, estos temas muy rara vez, si no es que nunca se hablan. Y creo que es un grave error, un grave error. Gaudencio Rodríguez Malpica, Dios los bendiga, hermanos, excelente tema. Gracias, hermano, gracias, Gaudencio. Fer Camacho, Dios les bendiga, hermanos, mi oración por su ministerio es para que siga siendo luz. La verdad nos hará libres. San Luis de la Paz, Guanajuato, México. Muchas gracias. Sí, un tema pesado. La verdad a mí me carga mucho hablar de esto. Pero bueno, una de las cosas es, de nuevo, si estás pensando en esto, piensa en tu familia y piensa en el dolor tan grande que les vas a causar, y que lo único que estás haciendo es transferir el dolor a tus seres queridos. Esto no es una solución. No es una solución ni temporal a tu problema, porque se lo vas a transferir a otra persona. El dolor se va a quedar ahí. Simplemente estás pasándoselo a otra persona, y eso no me parece que sea justo tampoco. De nuevo, la línea de prevención nacional para el suicidio es 1-800-273-TALK o www.suicidepreventionlifeline.org. Y a mí me parece que en básicamente todos los países de Latinoamérica hay líneas de prevención para este tema. De hecho, aquí cuando nos cancelaron el programa en YouTube, nos pusieron todas las líneas que las pueden buscar en YouTube. Pueden poner YouTube Help Suicide Self-Harm ayuda en Google, y ahí sale desde Australia, Argentina, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Dinamarca, todos las líneas a dónde marcar. Bueno, pues no sé si vaya a salir luego, si lo vamos a poder subir, pues o no lo van a subir, a ver si censurar. Lo publican o a ver qué pasa. Pero bueno, por lo menos, si por alguna razón no lo pudieron ver en YouTube, va a estar disponible un tiempo en Facebook y Spotify. También en Spotify y las plataformas de Apple también, de Apple Podcast. Ahí va a estar disponible también este tema. Muchas gracias, Cris. ¿Cerramos con una oración? Cerremos. Señor, gracias porque nos has infundido tu imagen desde que nos creaste, desde que nos tejiste, como dice tu palabra, en el vientre de nuestra mamá. Ahí estabas tú infundiéndonos con tu imagen, y no nos permitas desgarrar esa imagen, no permitas que Satanás se meta a tratar de destruir esta imagen que tú has creado en nosotros. Gracias porque siempre hay esperanza en ti. Si alguien escucha este mensaje y está pensando quitarse la vida, que tú tengas gracia y misericordia de esta persona, que le hables al corazón y que pueda encontrar ayuda, y sobre todo que encuentre esperanza, que no importa lo que pase en esta vida, si tiene confianza y ha puesto su vida en ti, tiene vida eterna y no perecerá jamás. Hay esperanza. Gracias porque nos das esa esperanza eterna para poder vivir cualquier dificultad aquí en la tierra temporalmente. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Estamos dispuestos de nuevo a recibir sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Tenemos la dirección de correo electrónico, que es, Moni.
podcastbf@gmail.com. Lo pongo aquí en pantalla de último. Es podcastbchicaf de Veritas Fidei @gmail.com. Y desde luego vamos a estar compartiendo materiales relacionados a esto en el podcast. Y bueno, vamos a ver si lo podemos subir también a nuestra plataforma en YouTube. Y Cris, a mí me gustaría cerrar con una cosa. Si estás pensando que tu vida no vale y estás pasando por muchos problemas, por mucho estrés, por mucha tristeza, que sientes que nada más recuerda, no importa qué tantos pecados hayas cometido, si quieres conocer a Dios, si quieres conocer a Jesús, recuerda que Dios mismo mandó a su Hijo a morir por ti, por el que está escuchando esto, y eso es lo que vale tu vida. No debe de valer menos. No dejes que tu mente ni nadie más te diga que vales menos que eso. Absolutamente. Y pues cerremos con eso, Moni, con esas palabras. Gracias, Cristo. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Compartan el material, por favor. Denle me gusta a la plataforma también de Spotify. Si la escuchan en Spotify o en Apple, déjenos un comentario, una nota, para que este material pueda llegar a mucha gente. Muchísimas gracias. Dios los bendiga y hasta pronto. Y gracias, Moni. Gracias. Chris. Hasta luego.